mi nombre es Emilio Mencheta y quería comentaros algún detalle del largometraje Las dos vidas de Andrés Rabadán, producción de 2008, en la que participé como productor ejecutivo y además como actor, porque Ventura Durell, su director, me sugirió interpretar el personaje de Mata Hari, un siniestro funcionario de prisiones, y es de las pocas veces que he hecho de malo. La producción tiene para mí un recuerdo especial porque fue la última que trabajamos en celuloide, rodamos en cine. Y al margen del proceso, la liturgia, la comunicación con laboratorio, el revelado, yo creo que además le da un sello cinematográfico de mayor calidad. Está basada en hechos reales, en tristes acontecimientos, y en este caso con mucha fidelidad de lo acontecido, porque pudimos contar con Andrés Rabadán, el protagonista, como colaborador del guión. E incluso, como gran dibujante que es, hizo el storyboard de lo que pensábamos producir. La película tenía un código que nos preocupaba y era el de la tensión, la rabia, la violencia, el tema carcelario, de cómo abordarlo. Y en principio se iba a rodar en la cárcel, pero no pudo ser y se generaron unos escenarios, unos decorados que evidentemente, al ser decorados y escenarios de cartón piedra, por llamarlo de alguna manera, no podíamos, dijéramos, hacer una puesta en escena realmente violenta. Y eso obligó a una austeridad de la interpretación de Alex Brendemul, que borda el papel, como muchos de sus trabajos. Y si veis diversas escenas carcelarias, os daréis cuenta que en ningún momento dado es posible que ni se empujen contra una pared, ni las peleas o las agresiones o la violencia se traslade más allá del espacio en el que se podía desarrollar. Os animo a que veáis la película ya no solo por su calidad cinematográfica, sino porque además me parece que hace justicia a unos acontecimientos que, junto al Perdón, que es un documental que también dirigió Ventura Durell, creo que acercan mucho más a entender de alguna manera estas tragedias, ¿no?, que a veces leemos en la prensa. Muchas gracias.